La independencia de México. ¿Sabías que solo un grito en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cambió para siempre el rumbo de la historia de México? La independencia de México se alza como un hito trascendental en la historia de América Latina, marcando el fin de 3 siglos de opresión colonial por parte de España. Este proceso emancipador fue moldeado por una amalgama de circunstancias históricas, ideales ilustrados y una ferviente determinación por la libertad. Para comprender plenamente este episodio es crucial adentrarse en sus raíces, los líderes precursores y los eventos cruciales que condujeron a la libertad de la nación mexicana. Causas y contexto. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el territorio del actual México, en su situación de colonia, experimentaba tensiones económicas, sociales y políticas. Factores económicos como los impuestos excesivos y el monopolio comercial que favorecía a España en detrimento de la prosperidad local se entrelazaron con las tensiones sociales que surgieron debido a la discriminación racial y económica. Y las ideas ilustradas que abogaban por la igualdad y la libertad resonaron profundamente en las mentes de los mexicanos. Además, la Revolución Francesa y las independencias de Estados Unidos y Haití sirvieron como inspiración para aquellos que anhelaban un México independiente. El grito de Dolores y el despertar del movimiento. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio el histórico Grito de Dolores, en el pequeño pueblo de Dolores, Guanajuato, llamando a sus compatriotas a levantarse contra la opresión española. Este emotivo llamado a la insurrección se propagó rápidamente y desencadenó una serie de levantamientos populares en todo el territorio mexicano. Este evento marcó el inicio de una década de conflicto. Líderes y estrategias. El liderazgo insurgente se destacó por su diversidad y tenacidad. José María Morelos, un estratega excepcional, defendió la causa insurgente y promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814. Vicente Guerrero, el incansable luchador por los derechos de los afrodescendientes. Ignacio Allende, con su destreza militar, y Agustín de Iturbide, completaron este espectro de liderazgo y jugaron roles cruciales en diferentes etapas del conflicto, contribuyendo con sus habilidades tácticas y políticas a la causa independentista. De tratados a la libertad. La culminación de la lucha llegó el 27 de septiembre de 1821 con la firma de los Tratados de Córdoba. Aquí, Agustín de Iturbide, previamente un líder realista, y Vicente Guerrero, líder insurgente, forjaron un acuerdo que reconocía la independencia de México. Este acto simbolizó el triunfo de una lucha prolongada y el comienzo de una nueva era para México como nación libre y soberana. Consolidación y desafíos post-independencia. Tras la independencia, México enfrentó una serie de desafíos políticos y sociales. Durante un breve periodo, Agustín de Iturbide asumió el cargo de emperador en el primer imperio mexicano, pero su gobierno fue efímero debido a la oposición. En 1824, México adoptó una constitución y se convirtió en una república federal, estableciendo las bases para su futuro político. La independencia de México es, ante todo, un recordatorio perpetuo de la potencia de la voluntad humana y la lucha incansable por la libertad y la justicia. Además de liberar a México de la opresión colonial, este movimiento inspiró a otras naciones latinoamericanas a buscar su independencia. Es un capítulo fundamental en la historia de México y un legado de valentía y determinación que sigue inspirando a generaciones futuras a luchar por un mundo más justo y libre. ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio de la historia para el presente y el futuro? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Las historias no terminan aquí. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte para estar al tanto de nuevas y emocionantes historias por descubrir.